Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión de hoy. Estamos en la sesión número 19. Y sí, es la sesión número 19. Estamos viendo en estos momentos el aula virtual. Y lo que teníamos para trabajar el día de hoy era cerrar el capítulo de tecnología. Nos habíamos quedado exactamente antes de lo que es retornos constantes a escala, ¿no? Entonces tenemos ahora el tema de el sorteo de los contenidos de la práctica calificada número 4, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí, A ver, voy a cambiar de pantalla y vamos a ver dónde estamos acá. Ajá. No. Ok. Estamos aquí. Por favor, me confirman si estamos viendo esta hoja de cálculo. Estoy compartiendo la hoja de cálculo para hacer el... Profesor. Ok, gracias. A ver, tengo gente que quiere entrar. Muy bien. Ok, a ver, acá están los grupos tal como me ha informado Mary, ¿no? Está el grupo 1, el grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y nosotros tenemos acá los 7 temas, ¿no? Los temas que se han planteado, que va desde el conjunto presupuestario hasta el modelo ocio-consumo. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer es empezar en orden, o sea, vamos a empezar con el grupo 1, luego el grupo 2 y así sucesivamente, y ponerles acá el tema, ¿ok? Acá ya está esto preparado, si ustedes miran en la parte superior, acá, ¿no? Ustedes pueden ver en esta parte de acá, lo que hemos hecho es colocar la fórmula de que el sistema, cada vez que yo haga actualizar la hoja de cálculo, me dé un número aleatorio entero, ¿no? Entre 1 y 7, que son los 7 temas, ¿no? Entonces, ahí por defecto está sacándome el último que se ha hecho, que sería el caso 6, ¿no? Si les parece, yo voy a hacer unas 5 veces la actualización y a la quinta sale el número que salga va para el grupo 1, ¿estarían de acuerdo? Esa es la fórmula es sacar un número aleatorio entre 1 y 7, yo lo saco 5 veces y a la quinta oportunidad sale el número que le corresponde al grupo 1, luego el grupo 2, etc. Y obviamente vamos cancelando aquellos que se repiten. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces con eso. Y vamos a la primera actualización. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Ok, el grupo número 1 tiene el grupo 6, ¿no? Entonces, y el grupo 6, el tema 6 es la ecuación de Slack. Ok, estamos con la ecuación de Slack para el grupo 6. Pasamos al segundo grupo. ¿Sí? En el segundo grupo hay 1, 2, 3, 5 estudiantes. Vamos a sortearlos 5 veces de nuevo. Va la primera, que se ha repetido 4, segunda, tercera, cuarta y quinta. Salió el grupo 5. Entonces, el segundo grupo va a tener el 5 y el 5 es la demanda ordinaria, ¿no? Ok, vamos acá. Estamos con la demanda ordinaria. Vamos ahora con el grupo 3, que son 4 estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a actualizar 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5, que ya ha salido. Entonces, continuamos con la siguiente. 1, ¿ok? Y entonces el tercer grupo le toca
el número 1. Entonces el grupo va con el número 1. Y ya nos quedan pocos. Vamos al grupo número 4, son 7 grupos. Vamos a actualizar 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelve a salir el número 5, así que repetimos uno más. 3. Esta vez es el grupo 3, 6, 5, 1. Y el grupo 3. ¿Ok? Entonces ya tenemos al grupo 3 seleccionado. Vamos por el grupo 5 ahora, ¿no? Entonces, para el grupo 5, 5 actualizaciones. 1, 2, 3, 4 y 5, que es 1 que ya salió. Continuamos. Sigue saliendo 1, sigue saliendo 1. Y ahora sale el grupo 2. Salió el tema 2. Tema 2 no ha salido. Entonces son funciones de utilidad regulares. Muy bien, solamente nos queda óptimo del consumidor y el modelo ocio-consumo, ¿no? Entonces vamos a ir al grupo 6. Tendría que salir o el número 4 o el número 7, ¿ok? Vamos a ir hasta que salga 4 o 7, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Salió 7. Y entonces el siguiente es el 7. Y este es óptimo del consumidor. Muy bien. Y ok, por defecto nos queda el modelo, perdón, este es 4, ¿no? Acá me he equivocado. Este es, no, sí salió 7, ¿verdad? Sí salió 7, entonces es este de acá, es el modelo ocio consumo, y más bien el 4 sería este. Ok. Ok, ese es el sorteo entonces. Voy a repetir, esto se lo voy a enviar a ustedes. El grupo 1, voy a mencionar solamente a uno de los integrantes, que es Jayo Gastelú Ester. Le toca el tema, el modelo ocio-consumo, ¿no? Al grupo 2, Darío Alonso Salcedo Cotrina, le toca el tema 5, que es la demanda ordinaria. Al grupo 3, Benítez Renzo, le toca conjunto presupuestario. Al grupo 4, Eduardo Wilmer Cuno Cruz, le toca funciones de utilidad no regulares. El grupo 5, le está tocando, que es Angie Rosario Valverde Cruz, le está tocando funciones de utilidad regulares. El grupo 6, Diego Tapia Reyes, le está tocando el modelo ocio-consumo. Y el grupo 7, Marcelo Carranza, le está tocando el tema óptimo del consumidor. Ok, bueno, esa es la distribución. Yo les voy a pasar la distribución a Meli, o de repente lo subimos también al aula virtual. Y otra cosa que tenemos que poner de acuerdo con los grupos es en tener una reunión, aunque sea de media hora a la semana hasta terminar, ¿no? Entonces la entrega del trabajo la vamos a ver en este momento. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Esta es la elección entonces de todos los temas para cada uno de los 7 grupos que sean. Ok, vamos a dejar entonces de compartir esto y vamos a pasar nuevamente al aula virtual. Ya estamos aquí en el aula virtual y acá tenemos el calendario académico, ¿no? Y vamos a revisar en el calendario académico lo que corresponde a la práctica de calificar número 4, ¿no? Entonces, acá está entre el 31 y el 5 de septiembre. Creo que esto ya se movió, ¿eh? A ver, no sé si tengo una actualización de esto. Este es el calendario, sí, este es el último. Bueno, parece que este fue el último.
estamos, a ver, examen parcial, no, esto se ha movido una semana, ¿eh? Creo que no he actualizado yo, pero es una semana que se ha movido. El examen ha sido el 1 de agosto, ¿no? Y está planteado hasta el 25 de julio. Entonces simplemente vamos a la práctica 4, que va acá, que sería en el calendario anterior hasta el 22 de agosto, sería 29 de agosto. ¿De acuerdo? Entonces, la fecha sería la práctica calificada número 4, sería la fecha que va desde el lunes 24, desde el lunes 24 al sábado 29 de agosto, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos reuniones el 25 de agosto y tenemos reuniones el 28 de agosto, ¿no? Entonces, como son 7 grupos a media hora por grupo, bueno, aunque el viernes sí puede ser, ¿eh? El viernes yo solo tengo clase con ustedes, nada más. Inicialmente vamos a dejarlo para el 28 de agosto, si alguno de los grupos tiene problemas, porque iríamos pues de 10 a más de las 12. Me avisan y fijaríamos la fecha del 25 de agosto u otra fecha acorde, ¿no? Entonces, por ahora, es la defensa de su trabajo, sería el 28 de agosto, ¿no? Y más bien la entrega del trabajo, la entrega del paper, estaría para el 25 de agosto, ¿de acuerdo? Si es que hay que hacer algunos ajustes, me avisan, pero en todo caso no podría pasar de la semana que cierra el sábado 29 de agosto, ¿ya? Como hemos estado haciendo Profesor, los días sábados, podría ser también de que corra para el día sábado. Pero en todo caso, lo que importa en este momento es que ustedes se pongan a trabajar con esa estrategia, ¿no? De irnos hasta el final, un par de semanas. Profe, está hablando de la práctica 4, Sí. pero esas son las fechas de la práctica 3. Perdón, tienen ustedes razón, correcto. Entonces es al 5 de septiembre, sería la anterior, y iríamos al 12, ¿no? Hasta el 12 de septiembre tienen, ¿eh? Sí, ya estoy. profe, el calendario que yo estoy viendo dice que las cuartas prácticas empiezan desde el lunes 7. Por eso, del 7 al 12 de septiembre. Pues. Lunes 7 al 12 de septiembre. 12 de septiembre sería sábado. No, yo estoy mirando otra cosa. Sí, está bien. 12 de septiembre es sábado. Entonces tendríamos, a ver, 12 de septiembre, que es día sábado, podría ser 11 de septiembre, que es el día de clases de 10 a 12, y continuar tal vez el 12 de septiembre, ¿no? La defensa de la práctica 4. Y la entrega iría el 8 de septiembre, ¿no? Que es el día martes común, ¿no? 8 de septiembre la entrega del trabajo. Que repito, también podría correr. Lo que nos interesa es ubicarnos en la semana, ¿no? Es la semana que va del 7 al 12 de septiembre. Ok, de acuerdo. Muy bien, a través de Mary entonces coordinamos bien esto, sobre todo para lo que son las coordinaciones con el profesor, algún tipo de asesorías, ¿no? Para tener las precisiones sobre todo de contenido, pero eso ya lo hacemos con cada grupo. ¿De acuerdo? Pueden ser reuniones pequeñas, no son tan grandes, y cuando sean grandes simplemente las programamos. Muy bien, cerramos eso y vamos a irnos entonces. Una vez más, esta vez quisiera hacer algún comentario que creo que vale la pena. Hemos tenido malas noticias el fin de semana, ¿no? Bueno, el día de ayer incluso ha habido otra mala noticia, pero no directa, fallecido el
hermano de un profesor, el profesor Alberto Sánchez, ha fallecido, ¿no? Es su hermano menor. Y el día viernes me parece que ha fallecido el profesor Felipe Córdoba, ¿no? En este caso, y eso es lo que quisiera cambiar acá. En el caso del que estamos hablando, el profesor Córdoba, que es el segundo profesor que fallece en la facultad, el primero ha sido el profesor José Saavedra, ¿no? Llevan 2 profesores y al menos un trabajador, ¿no? El señor Candela, que falleció también, fue uno de los primeros que falleció. El señor Candela ha sido vigilante de seguridad de la facultad, ¿no? Fue el primero que falleció. Estos 3 casos tienen un elemento común, ¿no? Estos 3 casos tienen un elemento común. Ninguno de ellos era adulto mayor, ¿no? Y probablemente el caso del profesor Córdoba sea, digamos, el más joven entre los 3, ¿no? Creo que José estaba en los 50 y tantos, ¿no? El profesor Córdoba me parece que o tenía 50 o tenía un poco menos, ¿no? Algo así. En otras palabras, yo tengo un cuadro acá, me gusta estar haciendo el comportamiento de esto a otros niveles, ¿no? Pero en la última semana he estado viendo el tema de la distribución etaria, ¿no? La distribución por grupos de edad de la población que fallece por el COVID, independientemente de el sinceramiento de la cifra. Tal vez hoy día la ministra pueda decir algo en la presentación al Congreso. Ya ha habido un primer ajuste de poco más de 3.000 muertos, ¿no? Que ha llevado la cifra actual a más de 20.000 muertos, ¿no? Estamos al día de anteayer estábamos con 21.072 fallecidos, ¿no? Creo que tengo ya la cifra del día de ayer. 21.276, ¿no? Han fallecido. Ayer han fallecido 204, ¿no? Y anteayer fueron 228, ¿no? Estamos con 21.276 fallecidos. Entonces, interesaba saber cómo se distribuyen los fallecidos por grupo de edad, ¿no? Y acá tienen los valores absolutos para los 2 días, ¿no? 8 y 9, ¿no? Ya salieron los datos para el 10 de agosto. Lamentablemente el Ministerio de Salud está soltando la información cada vez más atrasada, ¿no? La información del día 10 de agosto ha salido a las 10 de la noche de ayer, ¿no? Y bueno, ya yo no pude capturarla, recién he podido coger algo de contagios y fallecimientos, pero ya no he podido hacer la distribución etaria. Y sí tengo el cálculo de lo que es la tasa de contagio, ¿no? El día de ayer hemos llegado al pico de la tasa de contagio, ¿no? Entonces, ese pico de la tasa de contagio está en 31%, ¿no? Ustedes pueden verlo acá, ¿no? Este es 31.18%, ¿no? Profesor, no está compartiendo lo que está especificando. Hablando, ¿qué es Sí, lo que están viendo ustedes? el Excel estamos viendo, profesor, El Excel, pero ¿qué ven en el Excel? Sí, profe, de los el Excel. grupos, de la distribución de grupos nada más. Ok, está bien, disculpen, gracias por avisar, vamos a ver qué es lo que está Ya, pasando profesor. acá. De repente algo estoy haciendo mal. Qué raro. Es que usted estaba solo mostrando una ventana, no está mostrando toda su pantalla. Ya. A ver si ahora sí se ve esto. Sí, profesor, ahora sí. Ok, bueno, este gráfico de acá tiene un pico hoy día, ¿ya? Un pico hoy día. No es un pico muy significativo. Estamos hablando de 31.18, si mal no recuerdo, 31.18%, ¿no? El pico más alto fue 30.77, ¿no? Que ha subido. ¿Qué cosa es la tasa de contagio, ¿no? Es el simple cociente entre el número de contagiados
dividido entre el universo de muestras diarias, ¿no? El universo de muestras diarias. Entonces, 31% lo que nos dice es que de cada 100 que han sido sometidos al muestreo del COVID, 31 están contagiados, ¿no? 31 están contagiados, ¿sí? Y bueno, acá tienen los fallecimientos. ¿Se está viendo esto? Sí, profesor. Ok, ahora sí, creo que ya estoy acá. Y entonces yo quería mostrarles esto. Quería hacer una breve reflexión a raíz del profesor Felipe Córdoba. La verdad que me dolió bastante lo de Felipe, como me dolió en su momento lo de profesor Saavedra. Con el profesor Saavedra hemos tenido mucha cercanía, digamos, ¿no? Con el profesor Felipe Córdoba no tanto, pero me parece que incluso ha sido mi alumno, ¿no? Eso les dice un poco la edad de él y, bueno, la edad mía también, ¿no? Bueno, la distribución etaria la tienen ahí, ¿no? Niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, y el total hasta el 9 de agosto, ¿no? Repito, ya salió la cifra del 10 de agosto a las 10 de la noche de ayer. No la he colocado, la voy a añadir en la tarde de hoy día, no acá. Pero ¿qué cosa es lo que ustedes encuentran? Que cuando hacen el cálculo en términos porcentuales, que es la parte de abajo, ¿no? Niño, adolescente y joven prácticamente no existen, ¿no? Y adulto y adulto mayor es el 100%, en números redondos. Ustedes pueden ver 69.19% fue el 8 de agosto y 69.23 el 9 de agosto, no sé cómo habrá estado ayer, ¿no? Y adulto, pues 29.60, 29.57, ¿no? El profesor Saavedra y el profesor Córdoba están en el grupo de adultos, ¿no? Yo estoy en el grupo de adulto mayor. ¿Qué cosa es niño, no? Niño va hasta los 10 años, ¿no? De 0 hasta los 10 años, ¿no? El adolescente va hasta los 19, ¿no? Perdón, niño va hasta los 9 años, ¿no? El adolescente va de 10 a 19. El joven, que son la mayoría de ustedes, va de 20 a 29, ¿no? Y atención, el grupo grueso es el adulto que va de 30 a 59. Estamos hablando de la estratificación etaria oficial, ¿no? De 30 a 59 es adulto, ¿no? Y de 60 a 89 es adulto mayor, ¿no? Es cierto de que obviamente hay mucha gente que tiene más de 89, hay gente que tiene más de 89 años, que son los grupos gerontos, ¿no? Acá se está considerando hasta el adulto mayor, ¿ok? Bueno, el 70% de los muertos es adulto mayor, pero el 30% de los muertos es adulto. Y los casos que han afectado a la facultad, los 3 casos, el profesor Saavedra, el profesor reciente Córdoba y el señor Candela, están en el grupo de adultos, ¿no? 30% adultos, ¿no? Es muy probable de que los padres de ustedes estén en el grupo de adultos, ¿no? Y no de adultos mayores, o en algunos casos también sean adultos mayores. Entonces, la reflexión va por este lado, ¿no? Entonces, si alguien pensaba de que el problema es el adulto mayor, no. El problema, si bien es cierto, es prioritario el adulto mayor, pero es significativo el caso del adulto, porque está en 30%. Entonces, los jóvenes, adolescentes y niños, y últimamente ha habido algunos trabajos todavía no completos, ¿no? Señalando de que la carga viral de los niños es muy alta, ¿no? Muy alta. Por lo tanto, son una suerte de una bomba que va corriendo por aquí, por allá, los niños llevando el virus, ¿no? Sin que les afecte a ellos, ¿no? Entonces, la tasa de muertos que ustedes ven en el gráfico acá está 0, ¿no? Este lado acá está en 0, ¿no? Entonces, no crece, ¿no? Esta cantidad podría ir creciendo, pero siempre se va a quedar por debajo de lo que está ocurriendo con el adulto y el adulto mayor, ¿no es cierto? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Alguna gente ha estado pensando, bueno, ¿por qué la gente sale a las calles después del 1 de julio o a partir del 1 de julio, ¿no?
porque finalmente pues no les interesa si el adulto mayor se muere. Entonces, el tema es que también se está muriendo el adulto, ¿no? Y ahí sí ya los compromisos son más grandes, ¿no? Si el abuelito se murió, pues bueno, que se muera, ya está viejo, ya vivió, dicen, ¿no? Pero el adulto también está en un 30%. Entonces, la idea es esta, ¿no? La idea es que si alguien llega a una situación crítica, por favor, todos presenten en mayúsculas en el chat. Entonces decía, si alguien es sintomático y entra a una situación crítica, y hay una fórmula diferente que se llama 80-15-5, ¿no? Esa fórmula del 80-15-5 está manejada desde la Organización Mundial de la Salud, dice más o menos lo siguiente, ¿no? De que el 80% de contagios no tienen mayor problema y son asintomáticos, ¿no? El 20% restante son sintomáticos, ¿no? Y de ese 20% restante, o sea, los dos primeras partes, o el 15% de 20, perdón, el 15% del total en ese grupo son sintomáticos y logran salir del problema, ¿no? O sea, ahí está la gente que llegó a estar de repente hospitalizado. Yo tengo amigos que han pasado esta parte en su casa, ¿no? Con tratamiento en su casa, y han logrado salir, ¿no? Y hay un 5% que es el que requiere tratamiento hospitalario, ¿no? Bueno, ese 5% son estos 20.000 muertos que tenemos ahí registrados, ¿ya? O sea, de ese 5% la probabilidad de morir es 70% en el adulto mayor. O sea, si tú eres adulto mayor, ¿no? Y estás hospitalizado, o sea, eres parte de ese 5%, tu probabilidad de vida es 30%. O si quieren, tu probabilidad de morir es 70%, muy alta, ¿no? Y en el caso, si eres adulto, tu probabilidad también es 30% de que vayas a fallecer, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que en el grupo en ambos grupos, de adulto mayor y de adulto, los que fallecen, ¿no? Todos los que están afectados por comorbilidades, ¿no? Vale decir, patologías inmunodepresoras, o sea, que te hacen bajar el sistema inmunológico, las defensas del organismo, ¿no? Entonces, es probable, no, prefiero no meterme en el asunto personal, pero de que el caso del señor Candela, del profesor Xavier, que me cuentan de que él, en realidad fueron pocos días lo que él tuvo el problema, fue al hospital y ni siquiera llegó a ser atendido en la cola, murió, ¿no? Y el profesor Córdoba, ¿no? Es probable que el problema de ellos que son adultos sean comorbilidades, ¿no? Entonces, las comorbilidades o patologías inmunodepresoras son, a ver, obesidad, ¿no? La obesidad es una patología, ¿no? O sea, ser grueso, ser gordito es una cosa, pero obesidad ya es patológica, ¿no? Puede haber sido un tema de obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, ¿no? Que son situaciones que bajan la defensa de las personas adultas y adultos mayores. Entonces, la reflexión es esta: ya se nos están yendo nuestros profesores. Entiendo que ninguno de nuestros alumnos ha tenido, es probable que haya un grupo que está contagiado, ¿no? No hay problema, me refiero, no significa eso de que sean sintomáticos, y de los sintomáticos, su probabilidad de superar el problema es grande, ¿no? Pero ¿por qué la reflexión, no? Porque me hace recordar mucho ese poema de Bertolt Brecht, que finalmente no era de Bertolt Brecht, que decía durante el fascismo alemán, ¿no? Me vinieron a buscar a los judíos, pero como no soy judío no me preocupé, ¿no? Después buscaron a los comunistas, pero como no era comunista no me preocupé, ¿no? Y así seguían el poema hasta que dijeron, ahora vienen a buscarme a mí, ¿no? Pero ya es muy tarde, ¿no? Bueno, esto es un poco el tema de hoy, ¿no? Es decir, al comienzo, cuando estábamos, pues no sé, el 16 de marzo, el 15 de marzo, decían, bueno, vamos a la cuarentena, ¿no? Pero sí, la gente está muriendo, pero bueno, pues no, es otra la gente que se está muriendo, ¿no?
hasta que se empieza a morir la gente del barrio, se empieza a morir la gente del trabajo, se empieza a morir la gente, nuestras promociones del colegio, empiezan a morirse la gente de las promociones de la universidad, empieza a morir el primo, luego el hermano, etcétera, ¿no? Y de repente podemos decir también como el poema, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Y por lo tanto hay algo que se puede hacer. No quiero discutir el tema político ni nada, yo tengo una posición, me parece terrible este gobierno, pero creo que el tema es, y esa es la reflexión con ustedes, tengan en cuenta lo que está pasando, son ustedes los que probablemente, si tienen el contagio, es asintomático y pueden estar pues contagiando también, ¿no? Entonces, la ministra ha dicho de que uno de los focos mayores en el último periodo ha sido la visita a la familia, ¿no? O sea, hay que visitar al tío, a la tía, a la abuela, etcétera. Bueno, no los visiten porque les están llevando premios, ¿no? No reciban visitas, ¿no? Yo estoy en una cuarentena súper realmente, ¿no? Y no es fácil tampoco. Pero no visito a nadie ni permito que me visite nadie, ¿no? Mi esposo y yo somos parte de la población de adultos mayores y vivo con un hijo que tiene problemas asmáticos, ¿no? Entonces, obviamente él anda muy bien y es el único que sale una o dos veces al mes, ¿eh? Solo cuando es muy, muy exigente. Él felizmente hace trabajo remoto también, igual que yo, y bueno, tenemos la suerte de tener espacios como para poder trabajar, ¿no? Bueno, esas eran las reflexiones que quería dar. No ha sido una semana fácil para la facultad y bueno, esperemos de que esto no continúe, ¿no? Nada más eso, y vamos ya a nuestro negocio, salvo que alguien quiera hacer alguna intervención. Voy a dejar de compartir esto para ir ya al negocio nuestro, ¿no? A una cuestión adicional también para esta reunión, ¿no? El día viernes también, que fue el día de la mala noticia, hubo una reunión del consejo directivo de la escuela, ¿no? Entonces, nosotros pertenecemos al área de teoría económica y el coordinador del área de teoría económica es el profesor Carlos García, ¿no? Entonces, él unos días antes nos había enviado a todos los profesores del área un pedido de información sobre la marcha en general del curso, ¿no? Entonces, yo le envié un informe más o menos no extenso, sino detallado, ¿no? De la prueba de entrada, de las actividades asincrónicas, de las actividades sincrónicas, que estábamos al 100% con las clases sincrónicas, ¿no? Con el canal de YouTube insertado en el aula virtual, que no había en ese sentido ningún problema y que las notas estaban relativamente bien, ¿no? Relativamente bien. Y que la tasa de asistencia era elevada con la única excepción de ustedes, precisamente, ¿no? O sea, la tasa de asistencia de microeconomía 1 es la más baja, está en un promedio del 70%, en introducción a la microeconomía, es decir, economía general. La tasa de asistencia está cerca del 100%, ¿no? Y en el caso de microeconomía 2 está en el 85% la tasa de asistencia. La más baja es la de ustedes, 70%, ¿no? Pero los demás indicadores son buenos. Bueno, yo había sugerido en ese documento que la escuela organice un webinar o una reunión abierta para todos los profesores que nos permita debatir cómo van las cosas, ¿no? ¿Por qué razones? Porque todos nosotros estamos pues en nuestras casas trabajando, ¿no? Y nadie sabe lo que está haciendo el otro, salvo obviamente pequeños grupos por redes amicales, ¿no? Yo converso, por ejemplo, con el profesor
Leoncio Palacios, ¿no? Y nada más en realidad, ¿no? O sea, a veces con un par de profesores más de vez en cuando, pero con quien tengo, digamos, más conversaciones con cierta frecuencia en la semana, un par de veces a la semana con el profesor Palacios, pero después no sé más. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los demás, no? ¿Qué pasa con los demás? O sea, ¿cómo van las cosas, no? Entonces he pedido esa reunión, me han dicho de que todavía no se ha aprobado esa reunión, pero sí se ha aprobado. Es decir, el profesor García va a convocar ya una reunión para todos los profesores del curso del área de teoría económica, ¿no? Que son algo así como 20, 30 profesores, ¿no? Para ver este tema, ¿no? Yo creo que vale la pena de que entre los profesores podamos conversar sobre qué es lo que, cómo venimos trabajando, qué resultados tenemos, qué dificultades tenemos y cómo podemos mejorar esto, ¿no? Tengan en claro de que el segundo semestre es virtual sí o sí, ¿no? O sea, no hay ninguna duda de que el segundo semestre va a ser virtual. ¿Cuándo será el segundo semestre? Supongo de que será a mediados de octubre o empezando noviembre, más o menos, ¿no? Hay que invitarlos a ustedes también a que hagan lo propio, ¿no? Es decir, que haya una reunión de estudiantes de carácter, si quieren, oficial, donde puedan también ustedes debatir, discutir, exponer cómo ven la marcha de este ciclo virtual, que es un ciclo hechizo, ¿no? Hechizo significa nadie programó esto, pues no significa que, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y bueno, he escuchado varias, digamos, anécdotas, ¿no? Que habría que comentarlas en su entorno, ¿no? Pero creo que vale la pena que tanto ustedes como los docentes podamos reunirnos e intercambiar ideas para ver cómo se lleva adelante de mejor manera esta forma de enseñanza, ¿no? Ok, nada más. Bien, vamos al tema entonces de retornos a escala, que es donde nos quedamos en la reunión anterior. Esta es la diapositiva 6059 del archivo que tienen ustedes en el aula virtual, ¿no? Lo que tenemos acá es la idea previa. La idea previa es que lo que habíamos estudiado es productos marginales, ¿no? Es decir, qué cosas son productos marginales. Productos marginales significa qué es lo que pasa con la producción total cuando yo aumento en una unidad o en varias unidades, depende, ¿no? Cambio incremental o cambio continuo. Uno de los factores, ¿no? Es decir, la idea es que si bien la función de producción puede ser multifactorial, yo puedo considerar en condición ceteris paribus a todos los factores menos uno, e incremento la cantidad de ese uno y mido cuál es el impacto de ese incremento sobre el producto total. Ese es el producto marginal, ¿no? Que en el caso de las funciones de producción regulares hemos encontrado como el caso Cobb-Douglas, de que son decrecientes, ¿no? Ahora, el tema de retornos a escala es distinto. El tema de retornos a escala, la idea es qué pasa si todos los factores de producción crecen a un mismo ritmo, cuál es el impacto sobre la producción, ¿no? Hay una diferencia notable, ¿no? Entonces, en el caso de los retornos a escala, ¿no? En el caso de los retornos a escala, se trata de saber cómo cambia el volumen de producción a consecuencia del cambio en las cantidades, entonces, de todos los factores en la misma proporción, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si duplicamos el empleo de los factores? Bueno, uno puede pensar, y lo dice el profesor Varian con mucha claridad, de que si yo duplico el empleo de los factores, la producción debe duplicarse, ¿no? Eso es lo que dice el profesor Varian. Atención a esto y léanlo ustedes también, ¿no? Si duplico el empleo de los factores, pues la producción es el doble, ¿no? Entonces, si yo voy a preparar huevo frito pues para mi pan y duplico el empleo de factores para el huevo frito, pues obviamente me salen 2 huevos fritos. Pues esa es la idea del profesor Varian, que es realmente genial. Luego van a ver en qué sentido es
esta idea tan simple, genial, ¿no? Bueno, para el vector de factores, n factores, entonces, la idea de los retornos a escala significa lo siguiente, ¿no? La tecnología, es decir, la función de producción aplicada, ¿no? A k veces los n factores, k por x sub 1, k por x sub 2, k por x enésimo factor, si es igual a k veces, ¿no?, la función de producción, entonces se dice de que este factor implicaría de que los retornos son constantes a escala, ¿cierto? Y el ejemplo típico es si k es igual a 2, entonces al duplicar el empleo de todos los factores se duplica el nivel de producción, ¿no?, que es lo que, repito, ha señalado con claridad el profesor Varian, ¿no? Si duplico el empleo de todos los factores, bueno, la producción debe ser el doble, ¿no? Es una idea tan sencilla como esta, ¿no? Si nosotros estamos, qué sé yo, en el aula 9, ¿no es cierto?, de la facultad, donde yo estoy produciendo, qué sé yo, 40 horas de clase, ¿no? En el sentido de que la capacidad de la foro es de 40 alumnos, entonces una hora de clase son 40 horas de clase por aula, y yo tengo 2 aulas, pues son 80 horas, pues ¿no? Eso es bastante obvio, ¿no? Si son 2 aulas es 80 y son 3 aulas son 120. Insisto, el profesor Varian dice eso, ¿no? Si yo repito lo que estoy haciendo, bueno, me sale 2 veces, pues si lo que acabo de hacer lo vuelvo a hacer, ¿cuántas veces se ha hecho? 2 veces, entonces la producción es al doble, ¿ok? Muy bien, y acá tienen el caso de un insumo, un producto, de nuevo. Un ejemplo no muy adecuado en el sentido de que a veces los estudiantes piensan de que todo se presenta de esta manera, es decir, de que hay una función de producción con un solo factor. No es imposible pensar en un solo factor, ¿no? Pero para modelar vale la pena, ¿no es cierto? Entonces, esto presenta retornos constantes a escala, ¿cuándo? Cuando si en lugar de emplear una cantidad X' del factor de producción empleamos el doble, entonces en lugar de tener una producción Y', yo tengo el doble de producción, ¿no? Entonces así se presentaría retornos constantes a escala. ¿Qué sería esto, no? ¿Qué sería esto, no? Y al revés, ¿qué sería esto, no? ¿No? Una cosa así, ¿sí? Es decir, si es que la función, por ejemplo, no fuera como la que estamos pintando, vamos a colocarle otro color, ¿no? Ahí está, ¿no? Si no fuera como esta de acá o como esta de acá, entonces ya no estaríamos necesariamente pensando en que los rendimientos son constantes. De hecho, no pensaríamos en que los rendimientos son constantes, ¿no? En la que es inferior, uno piensa puede que a medida que va aumentando el empleo del factor de producción, la velocidad con que crece la producción es más alta, ¿no? Y en la segunda, la velocidad con que crece la producción es más baja, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaría entonces en un caso donde el comportamiento es decreciente? Que yo tengo la función, la tecnología de producción aplicada a k veces cada uno de todos los factores, va a ser menor a k veces aplicado multiplicado por la función de producción inicial, ¿no? Entonces, si yo multiplico por 3 a todos los factores, la producción va a crecer, pero menos de 3 veces la producción inicial. Cuando esto ocurre, se dice de que se presentan retornos a escala decreciente, ¿no? Si duplico el empleo de los factores de producción, la producción va a crecer, pero va a crecer 20, 30, 80, 90%, pero no va a crecer al doble. Eso sería retornos a escala decreciente, Y entonces acá viene el tema que discute el profesor Varian, ¿no? El profesor Varian lo que dice es,
Oye, pero si yo he hecho algo y lo vuelvo a hacer igual, necesariamente la producción tiene que duplicarse, no puede ser de que crezca menos del doble, ¿no? Y él lanza una hipótesis, que es una hipótesis interesante, ¿no? Él dice, es muy probable que aquellos que han duplicado todos los factores de producción y les sale una producción menos del doble, es que se han olvidado de uno de los factores de producción. Y al no haber duplicado ese o unos pocos factores, no haberlos duplicado, la producción se ha resentido y ha crecido menos, ¿no? Porque él insiste en su modelo lógico, si yo he hecho algo, volver a hacerlo significa duplicarlo. Pues punto, no hay posibilidad de retornos a escala decrecientes, ¿no? Una posición bien, bien interesante del profesor Varia, ¿no? Explicarlo como el olvido de uno de los factores también es bien interesante, porque siempre he hecho esta operación, se lo he planteado también a ustedes, aunque sea en la fase no presencial, es decir, a ver, dígame cómo se prepara un ceviche. Y yo siempre encuentro ahí que los alumnos que más factores incluyeron, siempre se olvidan de algunos, ¿no? Es muy típico cuando ustedes entran a un canal de YouTube, por ejemplo, para ver la receta del ceviche, van a encontrar miles de recetas de ceviche y todo el mundo utiliza una cantidad de factores diferentes, ¿no? Y todos presumen de que con eso sale un ceviche, ¿no? Y bueno, no es así. Entonces, ¿qué está pasando? Es que no están duplicando todos los factores porque se han olvidado de algún factor, ¿no? Es típico que me digan pescado, cebolla, camote, ají, etcétera, ¿no? Limón y todo eso. Le digo, bueno, ¿y dónde lo suelo? Usa la mano, ¿no? Ah, falta el plato, bueno, falta la mesa, falta el tenedor, qué sé yo, ¿no? Siempre hay algo que falte. Si no lo duplicas, obviamente la producción se va a resentir, ¿no? Observen lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no tiene sentido hablar de retornos a escala decrecientes, ¿no? En teoría es posible, pero el profesor Varian dice, si has hecho algo y lo vuelves a hacer igual, bueno, los resultados son duplicados, ¿no? Y acá tienen entonces los retornos a escala decrecientes, ¿no es cierto? Es decir, la velocidad. Primero hay que reconocer de que la función de producción es creciente. Segundo, hay que admitir de que la velocidad con que crece es decreciente, ¿no? A mí no me gusta esta formulación porque el estudiante tiende a pensar de que lo que está ocurriendo acá es que el producto marginal es decreciente. Lo cual es cierto, lo que pasa es que el profesor Varian o el equipo del profesor Varian lo que está diciendo es, esta es una función de producción de un factor, un producto. Entonces lo que está diciendo es, mira, todos los factores se duplican, ¿no? Sí, pues, pero es un solo factor, ¿no? Entonces, esto es equivalente a hablar de producto marginal decreciente y retorno a escala decreciente, ¿de acuerdo? Cosa que no ayuda mucho al estudiante, porque no es lo mismo producto marginal decreciente que retornos a escala decreciente, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, y acá tenemos el caso de los retornos crecientes, ¿no? Los retornos a escala creciente, ¿no? Y acá tienen la gráfica ustedes, que es exactamente al revés, ¿no es cierto? Entonces, a medida de que ustedes van aumentando el empleo de uno de los factores de producción, que en este caso son todos los factores de producción, la producción no crece al doble, sino más del doble. Entonces, una pregunta aquí, ¿cómo es que, no siendo lógico admitir la presencia de retornos a escala decrecientes, sí es posible admitir los retornos a escala crecientes, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, si yo duplico el empleo de todos los factores, la producción crece al 230%, por ejemplo, ¿no? O sea, más del doble, ¿no? La pregunta es, ¿por qué eso tiene sentido? Y no tiene sentido lo contrario, de que cuando duplico el empleo de los factores no logro una producción igual al doble, sino menor al doble. Rechazo los retornos a escala decreciente, siguiendo la línea del profesor Valle, pero admito la del profesor Varian para los retornos crecientes a escala, ¿no? ¿Alguna idea de parte de ustedes?
Ahí. Profe, más bien podría repetir, no sé si la parte anterior, o sea, la comparativa entre la anterior y esta gráfica. Claro, claro. Esta de acá, Sí, profe, por favor. ¿no es Sí, cierto? podría. Entonces, lo Sí, que estamos diciendo acá es que los retornos a escala son decrecientes. Yo duplico el empleo de los factores y la producción no crece al doble, ¿no? O sea, yo salto de aquí a acá. En lugar de tener X' unidades del factor X, yo tengo 2 veces X', y la producción salta hasta acá. Es obvio de que la producción es mayor, miren, la producción con X factores es hasta acá, pero con el doble es mayor, ¿no? Con el doble hay una diferencia acá, hay una diferencia más o menos ahí, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Pero resulta que el doble no está allí, el doble está más arriba, ¿no? El doble está acá, ¿no? Literalmente el doble va ahí, ¿sí? Quiere decir de que no ha crecido al doble, ¿no? Como no crece al doble, acá se aplica la relación matemática, nada más, dice, la función tecnológica aplicado a todos los factores, pero cada uno de los factores multiplicado por k, donde k es un entero positivo, es menor que k veces la función de producción. Si k es 2, entonces al duplicar todos los factores de la producción, resulta que la producción no es igual al doble. 2 por esto, no es igual al doble, sino menor al doble. Entonces, gráficamente, ahí, ¿no es cierto? Pero dice, oye, pero debió crecer al doble, ¿no? Varios lo que dice es, oye, pata, si tú hiciste algo y lo vuelves a hacer, el resultado es el doble, pues, ¿no? Es obvio que el resultado es el doble, ¿no es cierto? O sea, si en casa se prepara, pues, el almuerzo para 3 personas, ¿no? Y de repente dice, hoy van a venir 3 personas más. Ah, bueno, lo hacemos 2 veces, pues si sale para 6, pues, ¿no? Se duplica, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes duplican los factores de producción, se debe duplicar la producción. Cuando ustedes duplican todo para hacer un almuerzo, lo duplican, entonces sale 2 veces el almuerzo anterior. Si ya lo hiciste una vez, pues lo puedes hacer otra vez. Eso de ahí a mí me parece perfecto desde el punto de vista del profesor Varian, ¿no? Es decir, no tiene sentido. Lo que el profesor Varian está diciendo es, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, Profe, sí, adelante. y bueno, usted que si tomamos en vez de la cantidad de insumos que utilizamos para crear un producto, en vez de eso utilizamos, tomamos en cuenta los empleados, no recuerdo va a haber en el nivel de producción, cuando aumentamos una cierta cantidad de empleados, ya la producción ya no va a crecer, sino va a disminuir porque ya no va a tener cierta digamos que el crecimiento marginal de la producción ya llegó al tope, a cero, ¿no? Y entonces ya, por más que agregamos más, más empleados o insumos esta vez, ya no va a crecer, o mejor dicho, en vez de crearnos utilidad o ingresos, nos va a generar más pérdidas que eso. No sé Eso si me también... parece muy buena definición de los retornos a escala decreciente, me parece muy buena definición. Lo que estamos preguntando no es eso, lo que estamos preguntando es si eso es un modelo, si eso explica la realidad. O sea, si tú lo que me dices es, yo voy aumentando trabajadores, y al final la producción va a ir creciendo a menor velocidad, yo estoy de acuerdo contigo, pero ahí tú estás hablando de producto marginal decreciente. No estás hablando de retornos. Cuando hablamos de retornos, hablamos de que todos los factores van aumentando. Entonces tú dices, aumenta trabajadores y aumentan los insumos, ¿de acuerdo? Pero no estás aumentando el capital, pues, ¿no? Ya, Entonces tú tienes que aumentar todo, ¿no es cierto? O sea, claro, estamos claro, claro. hablando de los factores de producción, o sea, hay N factores de producción. Entonces tú tienes que duplicar los N factores de producción. Si tú duplicas los N factores de producción, lo que dice el profesor Varian es, obviamente tengo el doble, es obvio de que tengo el doble. Y él lo piensa en términos de, por ejemplo, una planta de producción. Yo tengo una planta de producción, y si tengo 2, ¿cuánto crece mi producción? El doble, pues, ¿no? Doble, Tengo sí. 2 plantas de producción, y tengo 3, pues el triple, pues, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿Se sí, entiende? sí. Pero si tú, por eso la explicación que da él es, si se presentan retornos a escala decreciente es porque probablemente
alguno de los factores no ha sido considerado y no se ha duplicado. Y al no duplicarse, pues no crece la producción igual, ¿cierto? Sí, ¿Estamos? sí, sí, Entonces, profesor. esa es la diferencia clave, ¿no? Esa diferencia la vamos a ver dentro de un rato como una diferencia también entre el corto plazo y el largo plazo, ¿ya? Entonces, es bien importante esto. Entonces, la pregunta que yo había hecho estaba relacionada a lo siguiente. Si ustedes pueden admitir que cuando hacen 2 veces algo, ¿no? El resultado debe ser el doble, que les parece lógico, y no les parece lógico de que haya retornos a escala decrecientes, ¿por qué a la inversa? ¿Por qué a la inversa? Cuando hablamos de retornos crecientes a escala, sí parece tener sentido de que cuando ustedes duplican el empleo de los factores de producción, la producción crezca a más del doble, ¿no? Entonces yo le digo, fíjense, veamos en el Perú, o sea, de repente alguno de ustedes tiene gas natural en su casa, ¿no? Que es el gas de Camisea, que está en el Cusco, ¿no? El gas de Camisea viaja del Cusco a Ica, Paracas, por ahí donde está la planta, y de ahí se viene para Lima, para la casa de ustedes, ¿no es cierto? Yo tengo un gas acá a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Y nunca llegó para acá, ¿no? O sea, llegó hasta 2 cuadras arriba. Pero ya está acá, ¿no? O sea, hay mucha gente acá que tiene gas, creo que pagan 15 soles al mes por gas, ¿no? Ok, una maravilla. Entonces la pregunta es esta, atención. ¿Por dónde viene el gas? Viene por un tubo, pues, ¿no? Viene por un tubo, ¿de acuerdo? Y cuál es el área del corte del tubo de una transversal de cubo, es la circunferencia, pues, ¿no? El área del círculo es pi r al cuadrado, ¿no es cierto? Es pi r al cuadrado, ¿no? ¿Qué pasa si tú aumentas 1 centímetro el radio, ¿no? 1 centímetro el radio, la producción crece más del doble, ¿no? ¿Se entiende? Más del doble, ¿no? Entonces, sí tiene sentido los retornos a escala creciente, ¿no? Sí tiene sentido. Si duplicas todo, ¡boom!, se produce un crecimiento muy fuerte, ¿no? O sea, para decirlo de nuevo en términos de varias, si yo hago algo 2 veces, lo mínimo que espero es que se duplique. Lo mínimo que espero. Pero obviamente también puedo esperar de que se triplique, ¿de acuerdo? Pero si yo hago un uso al doble y me sale menos del doble, eso no tiene sentido. Él lo dice, no tiene sentido, ¿no? En esto último, cuando uno dice, bueno, si yo espero de que al menos se duplique, por lo tanto puedo esperar de que haya retornos crecientes, vamos de nuevo a las aulas. Entonces digo, bueno, a ver, yo estoy en el aula 9 con una capacidad de aforo de 40 alumnos, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de tener un aula como el aula 9, yo tengo un aula más grande, ¿de acuerdo? No una segunda aula, sino un aula más grande, ¿no es cierto? Y de repente los costos los duplico, ¿de acuerdo? Y la producción se triplica, digamos, ¿no? O sea, todos nosotros sabemos de que si ustedes colocan, llenan un techo de cemento, ¿no? Un techo aligerado, y llenan un techo más grande, pues van a aumentar el empleo de los factores, pero la producción va a crecer mucho más, o sea, el área, el volumen va a crecer mucho más. ¿Por qué razones? Porque en realidad vas a tener ciertos ahorros en costos en algunos de los elementos, ¿no? Por esa razón siempre una casa más grande es más barata que una casa más pequeña, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema importante hoy día. La pandemia, por ejemplo, está provocando de que ya los proyectos inmobiliarios empiecen a pensar en eliminar áreas comunes, porque hoy día áreas comunes significa aglomeración, ¿no es cierto? Entonces, si hay áreas comunes, hay aglomeración. Entonces, están disminuyendo las áreas comunes y van a aumentar las áreas más bien de tipo, ¿cómo se llama? Estos edificios de departamento ahora tienen en los techos, en las azoteas, tienen unos espacios muy grandes para jardines, etcétera, para que la gente camine, etcétera. Eso lo van a favorecer contra las
áreas comunes, las áreas de reuniones, ¿no? Eso van a ser los nuevos modelos, digamos, post-pandemia, ¿no? Simultáneamente, otro modelo post-pandemia es el coworking, ¿no? Es decir, de que las empresas puedan ahora ya no pensar en tener su propio local, sino contratar un coworking, de tal manera que hagan como en la universidad, espero que se haga, ¿no? Que haya un grupo en trabajo remoto y otro grupo en trabajo presencial, el grupo de trabajo presencial en coworking, ¿no? En fin, estamos hablando de cómo cambias tu función de producción, ¿no? Dice el profesor también de que una tecnología podría mostrar, digamos, en partes de de la extensión de su producción, diferentes retornos a escala, ¿no? Y presente esto, ¿no? Se dice, por ejemplo, si ustedes tienen cantidades del factor X en este intervalo, uno puede tener retornos a escala creciente y después retornos a escala decrecientes, ¿no? Entonces, de nuevo, si ustedes siguen la lógica del propio profesor, no tiene mucho sentido esto, pero él trata de seguir lo que, digamos, es la teoría convencional, ¿no? Yo prefiero trabajarlo de esta manera, ¿no? Sí, felizmente. Yo prefiero trabajarlo de esta manera, es decir, de que haya un área, ¿no? un rango de producción, un rango de empleo del factor, este rango de acá, en el cual los retornos son constantes, ¿no? Contra ¿no? Perdón, esto tendría que ser dibujado así. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, rendimientos crecientes, rendimientos constantes y rendimientos decrecientes, ¿no? En la lógica del modelo, que ha sido criticada, repito, por el profesor, ¿no? En el caso de los sustitutos perfectos, ya lo vemos nosotros, ¿no? En el caso de los sustitutos perfectos, tenemos que hacerlo con problemas, ¿no? Con la práctica divisiva, es decir, si se duplica el empleo de todos los factores de producción y se trata de sustitutos perfectos, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Acá está el resultado. En el caso de sustitutos perfectos, los retornos son constantes, ¿no? ¿Okay? Duplico el empleo de todos los factores y entonces la producción se duplica en el caso de que los factores sean factores sustitutos perfectos, ¿no? La reunión del día viernes vamos a trabajar ya los problemas de esto, ¿no? Dicho sea de paso, permítanme hacer otro cambio, a ver. Solamente para que lo puedan ver. Si lo tengo acá. A ver. Sí, ¿podemos ver esto, por favor? ¿Me comentan? Sí, exacto, yo hablaba de los oleoductos, de los tubos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ok. Sí, ¿alguien quería intervenir? No, solo quería decir, Sí, te escucho. que sí se ve la pantalla. Ok, muy amable, gracias. A ver, atención, por favor, miren esto, ¿no? Este es un ejercicio que vamos a revisar el día viernes, ¿ya? El día viernes. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Es muy sencillo, pero a la vez es bien interesante porque nos enseña bastante, ¿no? En la primera columna tienen ustedes la función de producción con dos factores de producción, ¿no? Recuerden, hablamos de N factores, pero en términos prácticos, en términos del modelo, para aprender todo esto, trabajamos con dos factores de producción, no con uno. En general, luego vamos a llamar a uno capital y a otro trabajo, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
funciones de producción, ¿no? Esta función de producción ya creo que todo el mundo puede intuir que se trata de sustitutos perfectos, factores que son sustitutos perfectos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un caso como este, que es un caso, digamos, por decir algo, aritmético, y tienen ustedes un caso algebraico, ¿no? O sea, un caso específico, y acá un caso general para parámetros A y B, ¿no es cierto? Luego tienen ustedes una función de producción de tipo Cobb-Douglas, ¿no? ¿Sí? Acá tienen otra función de producción de tipo Cobb-Douglas, ¿no? Acá tienen una función de producción genérica del tipo Cobb-Douglas, ¿no? Acá tienen una función de producción interesante, ¿no? Que hay que estudiar. Acá tienen la genérica, ¿no? Acá tienen la genérica. Acá tienen algo que se parece bastante a las cuasi lineales, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá tienen otro tipo de, y acá tienen otro, ¿no? ¿Sí? Son interesantes. Entonces, lo que ustedes tienen es que trabajar esto, ¿no? Entonces, ustedes les piden el producto marginal del factor 1, ¿no? ¿Sí? Y el producto marginal del factor 2, ¿sí? Y como ya lo estudiamos antes en la teoría del consumidor, porque decíamos esto es una equivalencia conceptual simétrica, ¿no? Una simetría, la tasa subjetiva de cambio ahora va a ser la tasa técnica de sustitución, ¿no? Vale decir, técnicamente cómo me muevo de un isocuante de producción a otro, lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, si tienes esto y tienes esto, ¿no? Y lo van a hacer para esta, ¿de acuerdo? Y van a sacar ustedes conclusiones interesantes, bien interesantes, ¿no? Ok, esto va a estar para el día, entonces, bien, ya está preparado con otros problemas que vamos a ver, ¿no? Con otros problemas, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora a volver al mismo sitio, ¿no? Ya estamos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Acá tienen la función de producción, entonces, para factores complementarios perfectos, ¿no es cierto? Mínimo de, etcétera, ¿verdad? Entonces, van a multiplicar, ¿verdad? Por un determinado factor para hallar los retornos a escala, ¿no? Entonces, se hacen las estimaciones y llegamos, ¿no? La función de producción de factores sustitutos perfectos presenta retornos constantes a escala. Perdón, acá hay un error mío, ¿no? En la traducción, ¿no? Es complementario. ¿Listo? Cobb-Douglas ahora, ¿no? Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, en Cobb-Douglas, observen de que el profesor siempre trabaja con modelo genérico, ¿no? Modelo genérico, ¿no? Y por eso les estoy colocando yo un modelo genérico, pero en dos factores, ¿no? Dos factores. Entonces, lo que tienen ustedes acá, la conclusión es bien interesante, ¿no? Esto de acá, ¿no? Los retornos a escala de la función de producción Cobb-Douglas son constantes si la suma de los exponentes, ¿no? Observen, ¿no? A a la 1 más a a la 2 más a a la 3, o sea, para cualquier función de producción vamos a ponerle al comienzo. Acá está. No, esta no, acá. Esta función de producción, ¿sí? Para esta función de producción, uno dice, oye, ¿cuáles son los retornos a escala de esta función de producción? Bueno, los retornos van a ser A1 más A2 más el resto más a enésimo, ¿no? Si la suma de todos estos exponentes, ¿no? A los cuales está sometido cada uno de los factores de producción de la función de producción, si esa suma es igual a 1, entonces los retornos son constantes a escala, ¿no? Por ejemplo, yo digo, a ver, la función de producción es Q igual a K de capital multiplicado por L de mano de obra. Bueno, K está elevado a la unidad, L está elevado a la unidad, 1 más 1, 2, retornos crecientes. ¿Sí? Retornos crecientes. Ahora yo digo,
La función de producción es Q igual a K elevado a 1 medio por L elevado a 1 medio. 1 medio más 1 medio, 1, retornos constantes, ¿no? O K es igual a, o perdón, Q es igual a K elevado a 1 cuarto más L elevado a 1 cuarto más 1 cuarto son 2 cuartos, 1 medio menor que la unidad, retornos a escala decreciente. ¿No? Esa es la idea de haber corrido toda esta parte de acá. Ustedes lo trabajan, lo vamos a trabajar nosotros el día viernes. Entonces, si la suma de los exponentes es la unidad, los retornos son constantes, ¿no? Si es mayor que la unidad, los retornos son crecientes, ¿no? Y si son menores a la unidad, los retornos son decrecientes. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante hasta aquí, ¿no es cierto? Una tecnología dice puede presentar retornos de escala crecientes, incluso si todos sus productos marginales son decrecientes, ¿no? Esta es una típica pregunta para el verdadero o falso, ¿no? Donde caen los incautos, ¿no es cierto? Oiga, un momentito, papa no es lo mismo que camote, no juntemos cosas que son diferentes, ¿no? Una tecnología puede presentar retornos a escala crecientes, a pesar de que sus productos marginales son decrecientes, pero por supuesto que sí. ¿Por qué razones? Porque el producto marginal decreciente es resultado de que uno de los factores va creciendo sin que el resto de factores vaya creciendo, y lo cual va a provocar de que la producción crezca, pero a velocidad decreciente. Entonces los rendimientos son decrecientes, mientras que los retornos a escala significa todos los factores de producción crecen a la misma proporción, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa si ustedes tienen una función de producción con 4 factores de producción, ¿no? Y ustedes incrementan uno al 40%, el otro al 30%, el otro al 20% y el otro al 10%? ¿Cómo estudiamos eso, no? Bueno, simplemente lo reducimos a su parte más sencilla, ¿no? Si uno crece al 40, el otro al 30, el otro al 20, el otro al 10, decimos cuáles son los retornos a escala de la producción si todos crecen al 10%. Entonces ya crecieron al 10% y paso al siguiente, o sea, ahora me queda 40, 30, 20, ¿sí? Y así lo hacemos sucesivamente, ¿no? Acá tienen el ejemplo, ¿no? En este caso, observen, 2 tercios más 2 tercios, 4 tercios. Es retornos crecientes a escala. Sin embargo, si ustedes cambian solamente el factor 1, van a encontrar de que la función esta función de producción presenta rendimientos decrecientes para el factor 1. Y si calculan para el factor 2, también van a ser decrecientes para el factor 2. ¿Okay? Y acá están los resultados. Primero sumamos nada más los exponentes, y como es mayor que la unidad, ya sabemos que los retornos a escala son crecientes. Y luego se toman pues las derivadas del producto marginal y encontramos que es decreciente para el factor 1 y también es decreciente para el factor 2, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta era, ¿puede ser de que una tecnología presente retornos a escala creciente a pesar de que sus productos marginales son decrecientes? La respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos cosas completamente diferentes, ¿no? En una cambia el empleo de un factor y en la otra cambia el empleo de todos los factores en la misma proporción. De todos los factores en la misma proporción. ¿Ok? Muy bien. En consecuencia, dice, una tecnología pues, puede presentar retornos a escala crecientes, incluso si sus productos marginales son decrecientes. Ya tenemos el argumento, ¿no? El producto marginal no es nada más que la tasa de cambio de la producción cuando solo uno de los factores crece manteniendo el resto de factores fijos, ¿no? A esto es a lo que le vamos a llamar corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el corto plazo? Es el periodo de tiempo, es el periodo
de tiempo donde, es el periodo de tiempo donde alguno de los factores puede cambiar y otros permanecen fijos, ¿no? Es un poco en la línea de la intervención de hace un rato, ¿no? Yo puedo ir aumentando el número de trabajadores y también los insumos con los cuales trabajan, verbigracia a los trabajadores. ¿Ok? Eso es corto plazo porque estás incrementando el empleo de esos factores que le vamos a llamar factores variables de producción, pero no estás incrementando, por ejemplo, el capital, la infraestructura, el equipamiento, los sistemas, ¿no? Que también son factores de producción, ¿no? Entonces, ahí hablamos de productos marginales, ¿no? Corto plazo sería el periodo de tiempo en el cual las empresas pueden responder rápidamente, por ejemplo, a la presencia de incentivos en el mercado, ¿no? Fíjense ustedes, el tema de la pandemia ha disparado el negocio del delivery, ¿no? Entonces han crecido muchas empresas que están dando un buen servicio de delivery, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo esas empresas? Aumentando mano de obra, mano de obra, mano de obra. Muchas veces va asignado con una moto o una bicicleta, ¿no? Los negocios locales de delivery me parece que están creciendo, ¿no? Me parece que están creciendo, ¿no? O sea, ya he encontrado sitios donde te ofrecen, pues, hacer el mercado en realidad, ¿no? Uno de los problemas que uno tiene en la pandemia es el mercado. El mercado fue uno de los centros de contagio, ¿no? Y uno dice, bueno, ya no voy al mercado, a pesar de que el mercado está abierto, no voy, ¿no? Entonces, bueno, que alguien me compre en el mercado, ¿no? Tengo el caso de un amigo que tiene mucha más edad que yo, la verdad, y él me dice que hay un señor que es vecino suyo, que hace mucho tiempo no tiene trabajo, y él le dijo, oye, ¿por qué no me haces las compras al mercado y yo te doy, como dice él, un sencillo, ¿no? Bueno, el hombre se puso mosca, lo ha hecho y le ha empezado a ofrecer a otros, y entonces ya tiene un emprendimiento, ¿no? Lo que él se dedica simplemente a hacerle las compras a los adultos mayores que no pueden salir de sus casas y que sin embargo tienen una renta, una pensión, un ingreso, ¿no? Y entonces están haciendo un negocio. Entonces se va incrementando, incrementando, incrementando el número de trabajadores de este tipo, en el caso ya de una sola empresa, y eso va a presentar rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces, ¿por qué es decreciente en el corto plazo el producto marginal? ¿Por qué el producto marginal es decreciente en el corto plazo, ¿no? Esa consecuencia del nivel de empleo de otros insumos que es fijo, ¿no? Entonces, como el otro se resiente porque es una cantidad fija, ¿no? Entonces, el trabajo que soporta va a ser mayor, ¿no? Y por lo tanto eso va a resentir a la producción, ¿no? La vez pasada ya hicimos una gráfica en este sentido, ¿no? Le decíamos, tengo yo esta función, pero esta función podría ser más grande si yo empleo un capital, un factor fijo más elevado, ¿no es cierto? O también un cambio de tecnología, ¿no? Sería interesante, por eso al comienzo hablé con ustedes sobre el tema de una eventual reunión de profesores y de estudiantes para evaluar cómo van estas cosas, ¿no? Está bien trabajar con lo que yo estoy trabajando, por ejemplo. Yo no sé si algún colega mío está trabajando de una mejor manera que yo, me gustaría saberlo, para imitarlo, pues, ¿no? Y al revés, por supuesto, si otros están empleando otro tipo de tecnología que no es tan productiva como la que podría ser, por ejemplo, la mía, ¿no es cierto? Entonces, yo sé de que hay algunos profesores que están trabajando casi presencialmente, ¿no? Es decir, que se han puesto una pizarra en la pared y de ahí prenden la cámara y simplemente transmiten en vivo la clase que es casi la clase presencial. No sé si estará bien eso, ni si estará mal eso, ¿no? O sea, me gustaría saber los resultados de eso. Eso implica un cambio en la tecnología y a eso se le llama largo plazo, ¿no? Entonces,
Cuando los niveles de todos los insumos se incrementan proporcionalmente, no es necesario que el producto marginal disminuya para cada insumo, porque siempre van a tener la misma cantidad de los otros factores con los cuales trabajan, ¿no? Entonces, si yo digo, pues, una computadora, un trabajador, y yo aumento el número de trabajadores, la producción se va a resentir, el producto marginal decreciente, pues tenemos que compartir la misma máquina, ¿no? Supongamos de que aumentamos pantallas, ¿no? Entonces tengo un buen computador, un buen cerebro, y le pongo una pantalla, dos pantallas, tres pantallas, y tengo un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, se resiente, ¿no? El procesador se va a resentir, rendimiento decreciente, ¿no? Pero si yo tengo una computadora, un trabajador, dos computadoras, dos trabajadores, tres computadoras, tres trabajadores, no tienen por qué presentarse rendimientos decrecientes, ¿no? Ok, y acá viene el tema que más nos interesa a nosotros, ¿no? Vamos a la tasa marginal de sustitución de factores, ¿no? O la tasa técnica de sustitución. La pregunta es a qué tasa se puede sustituir un factor de producción por otro sin modificar el nivel de producción. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos, comillas, corriendo, ¿no? Es decir, yo tengo la curva de indiferencia como referente, pues, ¿no? Ahora tengo la isocuanta de producción, que es lo mismo, solo que la anterior era ordinal y esta es cardinal. Antes yo veía cómo, a qué tasa yo me puedo saltar de un punto de mi cesta de consumo a otro punto de mi curva de indiferencia, de la misma curva de indiferencia, y sentirme igual que antes, ¿no? El mismo nivel de bienestar, y eso se llama tasa subjetiva de cambio, ¿no? Ahora yo tengo tasa técnica de cambio, ¿no? Entonces yo digo, voy a cambiar mano de obra por capital, ¿no? ¿A qué tasa, no? Voy a cambiarla para tener el mismo volumen de producción, ¿no? Esa es la idea acá, ¿no? ¿Qué tienen ustedes allí con esa isocuanta de producción, que es una isocuanta regular de producción del tipo Coptura, donde el volumen de producción va a ser 100 unidades, en cualquier punto donde ustedes se encuentren, ¿no? Ustedes se pueden ubicar en un punto cualquiera, ¿no es cierto? Y para ese punto cualquiera, ustedes pueden estar o acá, perdón, pueden estar acá, o pueden moverse, por ejemplo, al otro extremo, o en cualquier punto, siempre van a producir como 100, ¿no es cierto? Pero resulta que en la burbuja que está arriba a la izquierda yo tengo mucho del factor 2 y poco del factor 1. Y en el que está abajo a la derecha tengo mucho del factor 1 y poco del factor 2, ¿no? Entonces, el cambio que yo puedo hacer significa pues la pérdida de 1, o sea, yo voy a estar acá y todo esto lo voy a perder, ¿sí? A cambio de tener más de este otro, ¿no es cierto? Entonces, esto que yo estoy perdiendo, ¿no? Tiene signo negativo, va a ser compensado con esto que tiene signo positivo, menos del factor 2, ¿no? A cambio de más del factor 1, sometido a la rigurosidad de que la producción sea la misma. O produzco 100 con mucho del factor 2 y poco del factor 1, o produzco 100 también con poco del factor 2 y mucho del factor 1, ¿no? Entonces, esta tasa a la cual yo puedo cambiar cuando yo lo hago continua, o sea, la mido en un solo punto, sería la tasa técnica de cambio, ¿no es cierto? Entonces, la pendiente dice es la tasa a la cual se sacrifican unidades del factor 2 para incrementar una unidad del factor 1 sin que el nivel de producción se modifique, ¿no? Y esa es la tasa técnica de cambio, ¿no? Entonces, antes teníamos la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Ahora tenemos la tasa técnica de cambio, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ustedes pueden trazar acá una tangente, ¿no? Una tangente por ahí.
esta por acá y esta otra por acá. Y ustedes pueden ver de que la tangente se va echando, ¿no? Eso quiere decir de que la tasa subjetiva de cambio, valor absoluto, siempre es decreciente, ¿no es cierto? Porque hay una convexidad, tenemos que tener un tema de convexidad también. Acá tienen ustedes entonces la forma de hacer el cálculo. Todo esto, repito, no es que yo esté corriendo, es que ya lo manejamos bien esto, ¿no? Diferencial de la producción total igual a 0, cambios en el empleo del factor 1, cambios en el empleo del factor 2, producto marginal, ¿no es cierto? Producto marginal, ¿ok? ¿De acuerdo? Y entonces podemos llegar a estos resultados, ¿no? Ahí está. Entonces, la tasa técnica de cambio no es nada más que el producto marginal del factor 1 dividido entre el producto marginal del factor. Con los ejercicios, esto va a quedar muy claro, ¿no? Con Douglas, y acá tiene el resultado, ¿no? La tasa técnica de cambio es X2 sobre X sub 1, ¿no? Y nosotros lo sabíamos eso, ¿no? Nosotros decíamos, la tasa subjetiva de cambio siempre es X sub 2 sobre X sub 1. Acá está, X sub 2 sobre X sub 1, ¿no? X sub 2 va acompañado por un coeficiente que es 1/3 y X sub 1 por el coeficiente que es 2/3, que cancelando los 3 nos queda 1/2, ¿no? O sea, la fórmula es la misma, pero la interpretación tiene que ser distinta, ¿no? Acá tienen puntualmente este cálculo, Y bueno, acá ya con esto nos estamos quedando, vienen las tecnologías regulares, que son monótonas, convexas. Esto también tiene su equivalencia en la teoría del consumidor. Nos vamos a quedar aquí, tenemos los siguientes resultados, voy a quitar la grabación.